es seguida apreciada en el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación. Al no haberse ratificado la detención del inculpado, el juez convocó a este, acompañado de su defensor, a una audiencia en la fecha y hora precisada, la cual podrá ser presidida por el mismo juez o por otro distinto, para que el Ministerio Público le formule la imputación. Puntualizándose que esta audiencia, de acuerdo a la ley, deberá de llevarse a cabo dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que fue dejado en libertad el inculpado. Pero para los efectos de demostración de este ejercicio se verificará de manera inmediata. Es así como a continuación la presenciarán. Buenos días, integrantes del público. Su atención, por favor. Soy la licenciada Verónica Salazar Campos, encargada de esta sala número 1, con sede en Guanajuato Capital, del Juzgado Penal de la Primera Región, lugar en que se llevará a cabo la audiencia de formulación de la imputación relativa a la causa penal 3/2011, que se sigue en contra de Mario García Rocha por el delito de lesiones cometido en agravio de Víctor Venega Álvarez. Esta audiencia será presidida por el honorable juez, licenciado Francisco Javier Méndez García. Con fundamento en el artículo 352 de la Ley del Proceso Penal, se les hace saber a los asistentes que tienen el deber de guardar orden y permanecer en silencio, observar un comportamiento decoroso y evitar hacer manifestación a favor o en contra de persona alguna. No están permitidas las interferencias, por lo cual aquellas personas que porten teléfono celular o radiolocalizador, favor de apagarlos o ponerlos en modo silencioso. El desacato a esas instrucciones, con fundamento en el artículo 79 de la Ley del Proceso Penal, los hará acreedores a una corrección disciplinaria que va desde un apercibimiento, una multa de hasta 200 días de salario mínimo y, en su caso, el uso de la fuerza pública para hacerlos abandonar la sala. Por favor, pónganse de pie para recibir al honorable juez. Buenos días. Siéntense, por favor. Siendo las 10 horas del día 13 de abril del 2011, estamos constituidos en esta sala número 1 del Juzgado Único de Materia de Oralidad de la Región 1 de nuestro estado de Guanajuato, a fin de llevar a cabo la audiencia de formulación de imputación dentro de la causa penal número 3/2011, seguida en contra de Mario García Rocha por el delito de lesiones en agravio de Víctor Venegas Álvarez. A fin de constatar que se den las condiciones necesarias para abrir la presente audiencia, solicito a los que en ella intervienen que se identifiquen. Por parte del Ministerio Público. Licenciado Héctor Efraín Hernández Cervera, agente del Ministerio Público, con número de José 511, con domicilio y correo electrónico ya registrado previamente ante este tribunal para efecto de recibir las notificaciones correspondientes. ¿Quién lo acompaña? Licenciada Alejandra González Aguilera, con número de GAFET 610, agente del Ministerio Público, con correo electrónico y domicilio ya registrados ante ese tribunal. Gracias. ¿Por parte de la defensa? Licenciada Alicia Tierra Blanca Nieto, defensora pública, con número de GAFET número 0095, ya registrado ante este tribunal, y con domicilio para oír y recibir notificaciones ya registrado en este tribunal. ¿Quién la acompaña? Licenciado Rubén Aliot Juárez Ortega, defensor público, con número de GAFET 0015 y con domicilio y correo electrónico ya registrado ante este tribunal. Gracias. ¿Quién más está con ustedes? Mario García Rocha. ¿Él es el inculpado, defensa? Bien, Mario García Rocha me dijo. Le hago saber que usted como inculpado tiene diferentes derechos que la Constitución y nuestra ley estatal le otorga. Entre ellos, el principal es contar con una persona que lo defienda, con un técnico en derecho que lleve a cabo la defensa en esta causa. Le pregunto, ¿tiene usted nombrado ya defensores en este asunto? Sí, señor.
¿Son las personas que lo acompañan? Sí. ¿En ese momento reitera ese nombramiento? Sí, señor. Le voy a preguntar algunos datos personales para que me haga favor de contestarlos. Su nombre correcto es Mario García Rocha. Así es. ¿Su edad? 23 años. ¿Estado civil? Soltero. ¿A qué se dedica? Trabajo en la construcción, soy obrero. ¿Tiene algún domicilio que nos pueda proporcionar para efecto de que usted en ese domicilio escuche notificaciones, todo lo que va ocurriendo en el proceso? Hay algunas decisiones que se le van a tener que comunicar y para ello es necesario que nos dé un domicilio. ¿Cuál sería? Cerrada de la Esperanza, número 10, en la comunidad de La Estacada. ¿Comunidad de qué? La Estacada. Gracias. Le hago saber que como derecho también de defensa tiene en todo momento la posibilidad de consultar con ellos cualquier duda, cualquier aclaración que usted requiera, lo puede hacer directamente con ellos, incluso en las audiencias. Si es así, solamente le pedimos que sea con discreción y con orden, sin alterar la disciplina que se está llevando, que se tiene que observar en toda audiencia. ¿Entiende todo esto que le digo, señor? Sí, señor. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 64, inciso C, fracción segunda de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el resolutor juez de control tiene competencia para ocuparse de la presente audiencia de formulación de imputación, por lo cual se declara abierta la misma. Se concede para ello el uso de la voz al Ministerio Público para que formule la imputación. Señor Mario García Rocha, le hago de conocimiento que esta Fiscalía le sigue una investigación por ser posible autor material del delito de lesiones que dejan disminución en agravio del señor Víctor Venegas Álvarez. Toda vez que el día 9 de abril del 2011 a las 15:30 horas, usted se acercó al ofendido y después de discutir con él, sacó un machete y lo golpeó con él mismo, provocándole la pérdida del dedo índice de su mano derecha. Para soportar esta imputación, el Ministerio Público cuenta en su carpeta de investigación con la entrevista que se realizó al ofendido, donde narra los hechos. También cuenta con el parte informativo de Seguridad Pública, en donde nos pone en conocimiento de cómo ocurrió la detención. Obra el dictamen de lesiones, a través del cual el médico legista dictaminó que las lesiones que presenta el ofendido son de las que dejan disminución, y además se cuenta con la prueba material consistente en el machete que le fue asegurado al momento de su detención. Gracias, señor agente del Ministerio Público. Señor Mario García Rocha, lo que acaba de escuchar es muy importante para usted. El Ministerio Público le ha dicho concretamente por qué se está iniciando esta investigación en su contra y qué datos de prueba tiene para ello. ¿Le quedó claro lo que el señor expuso? Sí, señor. ¿Tiene alguna duda respecto de estos hechos? Ninguna. ¿La defensa tiene alguna aclaración que hacer? No, su señoría. Una vez que se ha formulado la imputación, pregunto a la Fiscalía si tiene alguna otra petición. Para efecto de solicitar la vinculación al proceso. Bien, permítame un segundo, por favor. Señor Mario García, le hago saber nuevamente que el Ministerio Público hará uso de la voz, va a exponer algo también importante para su situación jurídica. Es importante que esté atento a todo lo que va a escuchar, porque de ello dependerá las decisiones que se vayan tomando respecto de usted. ¿Entendió? Sí, señor. Bien. ¿Tiene el uso de la voz usted? Señor juez, esta Fiscalía considera que se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 282 de la Ley del Proceso Penal, y por lo cual solicita se vincula a proceso al señor Mario García Rocha por la comisión del delito de lesiones que dejan disminución en agravio de Víctor Venegas Álvarez. La petición anterior tiene su fundamento en los datos de prueba que fueron desahogados durante la investigación. Estos datos de prueba consisten, primero, en la entrevista que se realizó al ofendido ante la agencia del Ministerio Público. El ofendido Víctor Venegas Álvarez indicó
que el día 9 de abril de 2011 se encontraba afuera de su domicilio tomando un refresco. Domicilio que se encuentra ubicado en calle Cerrada de la Esperanza número 12 de la comunidad La Estacada, que en ese momento se acercó el señor Mario García Rocha y empezó a discutir con él, toda vez que le molestaban las fiestas que se hacían a diario en horas de la noche. Esa discusión concluyó cuando el señor Mario García Rocha sacó un machete y golpeó al ofendido, quien con el afán de protegerse puso su mano derecha, y lo que se ocasionó fue la pérdida del dedo índice. También se cuenta con el informe que rinden los policías de seguridad pública, en el cual manifiestan que una vez enterados de los hechos, se abocaron a la búsqueda del señor Mario García Rocha y le encontraron en su poder un machete con manchas de líquido hemático. También tenemos el dictamen previo de lesiones, en el que el médico legista, una vez que revisa al ofendido, determina que las lesiones que presenta este son de las que dejan disminución en la función prensil de su mano derecha. También se cuenta con la prueba material consistente en el machete que le fue asegurado el día de los hechos al señor Mario García Rocha. Si analizamos todos estos datos de prueba y los valoramos en su conjunción, tenemos que se encuentra acreditado el delito de lesiones que deja disminución y que se establece en el artículo 142 en relación con el artículo 146 del Código Penal. Obvio es que el ofendido Víctor Venegas Álvarez sufrió un daño en su salud, que ese daño en su salud trajo como consecuencia una secuela que le causó disminución en la función prensil de su mano derecha, que ese daño en la salud fue provocado por la conducta de una tercera persona, toda vez que ésta, utilizando un machete, lo golpeó, amputándole su dedo índice. Claro está que existe una relación, un nexo causal entre la conducta del señor Mario García Rocha con el resultado, es decir, el daño en la salud del ofendido. También tenemos que la conducta que realizó el señor Mario García Rocha fue de manera dolosa, pues no se puede pensar de otra manera el hecho de que una persona utilizando un machete, un arma blanca altamente lesiva, golpea a otra sin que sepa o quiera que esta persona resultará lesionada. También se cuenta acreditado la participación del señor Mario García Rocha como autor material del delito, atendiendo al artículo 20, primer párrafo, primer supuesto del Código Penal, pues para ello basta con la imputación que realiza el ofendido de que es Mario García Rocha y no otra persona la que lo lesionó. Además, esa afirmación del ofendido se encuentra robustecida con el parte informativo de seguridad pública, en el que se establece que al momento de la detención, previo conocimiento que les dio el ofendido de los hechos, encontraron al señor Mario García Rocha con un machete que presentaba manchas de líquido hemático. Por lo tanto, y atendiendo a lo anterior, esta Fiscalía solicita se vincule a proceso al señor Mario García Rocha por el delito de lesiones que dejan disminución en agravio de Víctor Venegas Álvarez. Se pregunta a la defensa si tiene algo que manifestar al respecto. Sí, su señoría. La Fiscalía asume que se acreditó el hecho delictivo a que refiere el artículo 142 en relación con el artículo 146 del Código Penal. Asimismo, asume que también se acreditó la probabilidad de que mi defensor haya participado en el hecho delictivo. La Fiscalía finca su posición en la narrativa que hace el ofendido respecto de los hechos, donde él asevera que mi defensor lo lesionó, que lo lesionó con un machete, amputándole su dedo índice de la mano derecha. Sin embargo, su señoría, en el momento de los hechos se puede advertir que no había testigos presenciales, únicamente la aseveración del ofendido, Víctor Venegas. Por otra parte,
del informe rendido por los elementos aprensores, estos manifiestan que detuvieron a mi defenso, que encontraron en su poder un machete con líquido hemático. Sin embargo, queda claro que los elementos aprensores no pudieron constatar efectivamente que se tratara de ese tipo de líquido que conocemos como sangre, que éste perteneciera a alguna persona o a algún animal. Respecto de los demás datos de prueba que fueron aportados por la Fiscalía, estos también son insuficientes, derivado del dictamen médico del ofendido y del aseguramiento del machete. Su señoría, no se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Constitución General de la República y en consecuencia esta defensa le solicita a usted la no vinculación de mi defenso, Mario García Rocha. Gracias. Pregunto al señor Mario García Rocha si desea declarar antes de que conteste, y le voy a pedir que consulte con sus abogados. Le hago saber que tiene derecho a declarar en cualquier momento. Esta es una oportunidad que se le otorga por parte de la ley para que usted me diga si es su deseo declarar o no. No es mi deseo declarar, señor. Bien. Escuchadas a las partes en relación a la solicitud del Ministerio Público para vincular a proceso al inculpado, este resolutor toma la siguiente decisión. Debe decirse que, de acuerdo a los antecedentes de prueba relatados por el Ministerio Público en la presente audiencia, se llega a la conclusión de que son suficientes para estimar acreditado un hecho que la ley contempla como delito, como es el de lesiones en agravio del señor Víctor Venegas García, dado que se acreditó hasta este momento que dicha persona, la víctima, resultó herido de su mano derecha, concretamente del índice, del dedo índice, ya que le fue amputado cuando la tarde del día 9 de abril del año en curso, encontrándose la víctima en la vía pública fuera de su domicilio, pasó por ahí el inculpado Mario García Rocha, quien comenzó a discutir con aquel con propósito de que, con el pretexto, mejor dicho, de que la víctima desarrollaba eventos festivos en su domicilio y el ruido que de ello proviene molesta al inculpado. Ese fue el motivo de la discusión, luego de lo cual el propio Mario García Rocha sacó a relucir un machete que llevaba consigo, asestó un golpe a la víctima, quien en afán instintivo colocó sus manos frente a sí, haciendo blanco el machete en el dedo índice derecho del señor Víctor Venegas Álvarez, con lo cual motivó que se seccionara, que se amputara ese dedo. Luego de lo cual el señor Mario García se retiró del lugar. Esta versión, estos hechos encuentran demostración en esta etapa procesal que nos encontramos del dicho de la propia víctima, Víctor Venegas Álvarez, que en esos términos se conduce, es decir, atribuye al inculpado la perpetración de estos hechos en la forma ya descrita. Versión del pasivo que encuentra corroboración con otros datos de prueba, en especial con el dicho de los oficiales de seguridad pública que, ante el reporte que recibieron de parte de la víctima, acuden a donde ella se encontraba, constatan que efectivamente presentaba lesiones en su mano derecha, y al tratar de indagar el destino que tuvo el inculpado, lo encuentran finalmente, lo detienen minutos después de que se originó el hecho, y encontraron en poder del señor Mario García un machete maculado con sangre, por lo cual definitivamente robustece en esa circunstancia el dicho del señor Víctor Venegas Álvarez, como también robustece la versión de él el dictamen médico emitido por el médico legista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, quien al examinar físicamente al señor Venegas Álvarez encontró que estaba lesionado en su mano derecha, que presentó amputación del índice derecho, con lo cual se afecta inclusive la función de aprender, de tomar las cosas con esa mano. Finalmente también, como el dato de prueba, se
cuenta con el machete, que fue el instrumento que utilizó el inculpado para realizar la ilícita conducta ya mencionada. Todo ello hace patente que se alteró la salud física del señor Venegas Álvarez, dado que es patente que con seccionar el dedo de la manera ya descrita se causó un daño en su salud, dejando esa secuela que el médico señala como disminución de la función prensil. Estos hechos encuadran dentro de la hipótesis típica básica del artículo 142 del Código Penal relativa a las lesiones, ya que se describe como el que causa un daño en la salud a otro, que fue justamente lo que realizó el señor Mario Rocha en la persona de Víctor Venegas. Además, se actualiza la hipótesis del artículo 146 del mismo ordenamiento punitivo, dado que la secuela que dejó la lesión es una disminución en la función prensil de la mano derecha. Por otro lado, los mismos datos de prueba, en especial la versión de Víctor Venegas otorgada en la entrevista que dio durante la investigación preliminar, apunta en que el autor de estos hechos fue precisamente Mario García Rocha, lo cual se confirma, como ya se dijo, circunstancialmente por el hallazgo que los policías aprensores tuvieron en relación al machete en la posesión del señor Mario García Rocha, lo cual se vincula con el dicho de aquel de la víctima para establecer la probabilidad de que efectivamente los hechos hayan ocurrido como señala la víctima, es decir, de que el autor probable lo es el señor Mario García Rocha, que está aquí presente. Esta probabilidad se descansa en la hipótesis de que fue el inculpado el material autor en los términos del artículo 20 del Código Penal, primera parte, y que además fue de manera dolosa, ya que efectivamente, como argumenta la Fiscalía, solamente asumiendo que el acusado, el inculpado, quiso sacar a relucir su machete, asestar un golpe, dirigirlo a la persona de Víctor Venegas y después retirarse, después de haber realizado la lesión, retirarse, todo ello se explica únicamente con un afán volitivo, con una noción de querer realizar esa conducta por parte del señor Mario García Rocha, con lo cual se actualiza la hipótesis del artículo 13 del Código Penal. Por otro lado, también se colma el requisito que nuestro artículo 282 de la Ley del Proceso Penal exige para un auto de vinculación a proceso, como es que se haya formulado la imputación en contra del inculpado, cosa que sucedió al inicio de la presente audiencia, dado que el Ministerio Público dirigió al inculpado esa imputación. También se satisfacen los dos requisitos negativos que establece nuestra ley para el auto de vinculación a proceso, como son que no se encuentre extinta la acción penal y que no haya alguna causa que excluya al delito. Estas dos condiciones se surten porque no hubo ningún debate al respecto, por lo cual es claro que no se patentiza ninguna de esas posibilidades para que impidieran en su momento emitir un auto de vinculación a proceso. Así las cosas, se encuentran reunidos los requisitos que el artículo 282 de la Ley del Proceso Penal exige, así como el artículo 19 constitucional para el auto de vinculación a proceso, motivo por el cual se emite esa decisión en contra de Mario García Rocha, sin que sea óbice para ello lo argumentado por la defensa en cuanto a que los elementos aprensores no fueron presenciales del evento, lo cual no se puede negar, así fue. Sin embargo, la relevancia de estos datos de prueba estriban en que sí fueron presenciales de el momento en que el inculpado Mario García Rocha, ya retirado del lugar, portaba consigo un machete. Y que además ese machete estaba maculado al parecer con sangre. El otro argumento de la defensa es que no se ha probado que eso justamente haya sido sangre y que tampoco se ha demostrado que se trate de sangre humana, a lo cual debe decirse que este hallazgo del machete maculado con sangre, o lo que aparentemente es sangre, en la persona del inculpado, debe necesariamente vincularse con el dicho de la víctima Víctor Venegas Álvarez, por cuanto que él atribuye que se utilizó un machete para ser lesionado del dedo, y si la lesión conllevó la amputación de ese dedo, es asumible que debió haber quedado maculado de sangre el machete. Y si ese machete fue encontrado en poder del inculpado, la lógica nos lleva a asumir que efectivamente ese machete tenía sangre, esas manchas son de sangre, y aún más,
que esa sangre es de la víctima. Lo que hasta este momento procesal que nos ocupa es darle a firmarlo por las consideraciones ya expuestas. ¿Alguna otra petición por parte de ustedes? Sí, señor juez. Fundamentalmente en el artículo 168 y 171 de la Ley del Proceso Penal solicito se inicie debate para establecer las medidas cautelares a que habrá de ser sujeto el señor Mario García Rocha. Bien, con fundamento en el artículo 68, 171 y 178 de la Ley del Proceso Penal, así como 64, letra C, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Judicial de nuestro Estado, este resolutor tiene facultades para decidir sobre el tema que ha introducido la Fiscalía, motivo por el cual se abre debate al respecto de la imposición o no de medidas cautelares. ¿Tiene el uso de la voz la Fiscalía por alguna propuesta que pudiera hacer en ese sentido? Esta Fiscalía considera que para garantizar la presencia del señor Mario García Rocha al presente proceso, es necesario que se le apliquen 3 medidas cautelares que se establecen en el artículo 178 de la Ley del Proceso Penal. La primera de ellas es en la fracción primera del artículo, que es la prohibición de que Mario García Rocha salga de la localidad. La que se establece también en la fracción tercera, que consiste en la obligación de presentarse ante la agencia del Ministerio Público número 3, de la cual soy titular, cada semana. Y por último, la fracción octava, que atiende a la obligación de Mario García Rocha de guardar buena conducta. ¿La defensa tiene algo que decir en este sentido? Sí, su señoría. Quiero hacer mención que la defensa se encuentra de acuerdo con lo solicitado por el agente del Ministerio Público, toda vez que, como se puede apreciar, el inculpado fue citado y acudió voluntariamente. De igual manera, se toma en consideración que el mismo mencionó en sus generales que es vecino de esta ciudad, reside en la misma, trabaja en la misma, puesto que trabaja como obrero de la construcción, y yo creo que es bastante desacuerdo lo solicitado por el agente del Ministerio Público. Y si no fuese acordada la petición de esta defensa, yo creo que se debe tomar en consideración lo estipulado por el artículo 170 de la Ley del Proceso Penal, puesto que bastaría con la promesa y lo antes mencionado por esta defensa para acudir voluntariamente al seguimiento de este juicio. De igual manera, si no fuese acordado lo solicitado, solicito a usted respecto de la segunda medida cautelar solicitada por el agente del Ministerio Público y una vez consultado con el imputado, se nos hace muy gravoso la situación de que el imputado acuda cada 8 días ante la presencia del agente del Ministerio Público número 3, toda vez que el mismo, por contar con un trabajo estable, sería muy difícil que pudiera estar pidiendo permiso para acudir cada 8 días, por lo cual esta defensa solicita que la presencia ante el agente del Ministerio Público del inculpado sea cada 15 días. Gracias. Al Ministerio Público le concede el uso de la voz, el derecho de réplica, en relación a estas dos posturas de la defensa que ha planteado al final. Concretamente, la defensa pide como medida cautelar que basta con la sola promesa del inculpado a presentarse y, en todo caso, si se admitiera la que usted propone de venir a firmar, de acudir a firmar ante usted cada 8 días, que en todo caso fuera cada 15 días. Respecto de esas dos peticiones, le corro traslado para que manifieste lo que a sus intereses convengan. Esta Fiscalía ratifica las 3 medidas cautelares que está solicitando. Sin embargo, accede a la defensa a que el inculpado Mario García Rocha acuda cada 15 días a firmar a la agencia del Ministerio Público. Habiendo escuchado a las partes en este tema de medidas cautelares, este resolutor asume lo siguiente. Con base en el artículo 178, fracciones primera y tercera de la Ley del Proceso Penal, se estima pertinente que en el caso el inculpado Mario García Rocha soporte las medidas cautelares consistentes en prohibición de salir de la localidad, se entiende, de este municipio de Guanajuato, sin autorización de este tribunal. Y la segunda medida consistente en presentarse
cada 15 días ante la presencia del señor agente del Ministerio Público número 3, aquí presente, para que mediante la firma controle esas presentaciones. Se estima que estas dos medidas son suficientes dada la naturaleza de los hechos, las particulares condiciones del inculpado que se han podido captar en esta audiencia, para garantizar que el inculpado estará pendiente de su asunto, para garantizar que no se va a entorpecer la investigación. No así la petición de la Fiscalía, en el sentido de que se imponga también como medida cautelar el que el inculpado observe buena conducta durante el proceso, dado que se estima que con aquellas dos que ya se han precisado es suficiente y que si en todo caso incurriera en una mala conducta, el inculpado podrá llevar en ello mismo las consecuencias que pudieran derivar. Bastan entonces las dos medidas ya señaladas. En cuanto a la petición de la defensa, la que consistió en que bastara la mera promesa del inculpado estar sujeto a las medidas que este juzgado pueda ir tomando, se estima que no sería suficiente dada la naturaleza de los hechos, porque hay que recordar que se realizaron con un instrumento de alta potencialidad lesiva y que inclusive hay una cercanía física de domicilios entre el inculpado y la víctima, de manera que a juicio de este resolutor la mera promesa no sería suficiente. ¿Alguna otra petición por las partes? Sí, señoría, para establecer el plazo de investigación. Sí, ¿en ese sentido tiene alguna propuesta? Si esta Fiscalía considera necesario el plazo de investigación de 2 meses, toda vez que todavía es necesario recabar el dictamen en materia de genética forense para establecer fundadamente que la sangre encontrada en el machete es de la que pertenece al señor Víctor Venegas Álvarez. Además, que es necesario recabar toda la documentación necesaria para establecer la cuantificación de reparación del daño a favor del ofendido. Se concede el uso de la voz a la defensa por si tiene algo que manifestar en este sentido. Sí, su señoría, la defensa solicita el plazo de 1 mes para cierre de investigación, dada la naturaleza de la pericia que refiere la Fiscalía y la documental también que señala. Habiendo escuchado a las partes en el tema relativo al plazo para cerrar la investigación, este resolutor estima pertinente conceder 1 mes y 15 días para cerrar la investigación. Lo anterior obedece a la naturaleza de los hechos y especialmente a la necesidad que tiene la Fiscalía de recurrir a un dictamen en materia de genética para determinar lo que ha precisado en su petición. Sin embargo, los 2 meses que pidió la Fiscalía se estiman excesivos, dado que básicamente esa sería la prueba de mayor tardanza de las dos que ha referido, y se estima que el plazo de 1 mes, 15 días es adecuado. No tampoco el mes, porque precisamente el dictamen, es bien sabido que este tipo de dictámenes implica cierto tiempo, de manera que 1 mes se estima escaso para ese propósito. En resumen, queda en 1 mes, 15 días para cerrar la investigación, lo cual contará a partir de este momento. ¿Alguna otra petición? Solamente copia de audio y video de la presente diligencia. ¿La defensa? De igual manera, su señoría, copia de audio y video, por favor. Bien. Como lo piden las partes, se autoriza la expedición de copia de audio y video de la presente audiencia. Por otro lado, con fundamento en el artículo 92, segundo párrafo de la Ley del Proceso Penal para nuestro estado de Guanajuato, se tiene por notificado a cada uno de los asistentes a esta audiencia de todas y cada una de las decisiones que en ella se asumieron, y se ordena transcribir, se ordena al encargado de sala la transcripción de las decisiones que en esta audiencia se han tomado. Si no hay ninguna otra petición, se declara el cierre de la audiencia. Por favor, pónganse de pie para despedir a